Bienvenidas y bienvenidos a The Debate. Hoy ponemos bajo la lupa la profunda crisis que atraviesa el Banco Hipotecario del Uruguay, el BHU, una entidad financiera estatal clave, ¿no? Con una relevancia social y económica enorme. El centro de la discusión, digamos, es esa marcada discrepancia entre lo que dice la versión oficial, que habla de un incidente informático, así en genérico, y la evidencia, que parece bastante contundente, que apunta a un ataque de ransomware muy severo, y esto perpetrado por el grupo Crypto24, con el agravante de una exfiltración masiva de datos. La pregunta fundamental entonces que guía nuestra conversación y que sale del material que analizamos es esta. ¿Estamos ante un problema técnico, digamos contenido, como sugiere la narrativa oficial, o estamos ya frente a una catástrofe de seguridad con consecuencias que podrían ser devastadoras para miles de uruguayos, como parecen indicar las pruebas del ransomware y las filtraciones que ya empezaron? Específicamente, ¿qué nos dicen los escenarios más probables, o sea, el peor y el mejor posible, en este punto sobre la dimensión real de lo que está pasando en el BHU? Desde mi perspectiva, yo voy a sostener que la información que tenemos nos sitúa pues dolorosamente cerca de uno de los peores escenarios imaginables, una realidad que francamente las autoridades parecen estar intentando minimizar. Y yo por mi parte voy a argumentar que si bien la situación es sin duda crítica y la gestión de la comunicación deja mucho que desear, creo que todavía es un poco pronto para declarar la catástrofe total. O sea, existen grados de severidad y también caminos de mitigación, por difíciles que sean, que no podemos descartar así nomás al analizar los escenarios futuros. Bien, mi análisis parte de hechos que son concretos y, la verdad, alarmantes. No estamos hablando de rumores. El grupo de ransomware Crypto24 reivindicó públicamente el ataque en su propio sitio, allá en la Dark Web. Esto es una extorsión, digamos, en toda regla. Afirman, y esto es crucial, haber sacado 700 gigabytes de datos del BHU. Para que nos demos una idea de la magnitud, imaginemos la cantidad de información sensible que cabe ahí. Detalles íntimos de créditos hipotecarios, datos personales, información financiera de potencialmente decenas de miles de clientes. Frente a esto, la versión oficial inicial de un simple incidente informático que, ojo, dejó al banco totalmente paralizado, sin web, sin cajero, sin poder procesar pagos por días, resulta francamente poco creíble. Parece un intento claro de controlar los daños reputacionales, minimizando la gravedad. Y esto sigue un patrón preocupante si consideramos que el propio Banco Central de Uruguay ya había sancionado antes al BHU por fallos en seguridad informática, como indica el material fuente. Además, y esto complica todo exponencialmente, Crypto24 no solo amenaza, actúa. Ya empezaron a filtrar parte de esos datos robados. Aunque quede tiempo para el plazo final que mencionan, el hecho de que estén publicando información confirma que la amenaza es real, que la brecha existió. Por todo esto, el peor escenario, o sea, una filtración completa, masiva, de datos sensibles, demandas judiciales millonarias de los afectados, multas regulatorias, una crisis de confianza irrecuperable en una institución estatal clave y costos operativos y de recuperación que podrían ser astronómicos. Bueno, ese escenario no es solo una posibilidad teórica. Con los datos ya filtrándose, se perfila como el escenario más probable, hacia el que nos dirigimos si no hay un cambio radical. Como señaló críticamente Alberto Daniel Gil, ADH, cuya metodología a menudo implica plantear justo el peor escenario para forzar la transparencia, la salida de 700 gigabytes sin que nadie se dé cuenta es como ver, y cito la metáfora, salir un elefante del banco por la puerta principal sin que nadie se dé cuenta. Esto ilustra fallos que podrían ser catastróficos en la monitorización más básica del tráfico de datos que sale del banco, el famoso egress filtering, y en la seguridad perimetral. Yo abordo la situación desde un ángulo un poco distinto, aunque reconozco plenamente la gravedad extrema del ataque. La confirmación de un ataque de ransomware por un grupo como Crypto24 y el robo confirmado de 700 gigabytes de datos, eso constituye, sin lugar a dudas, una crisis de primer orden para cualquier banco y más para uno estatal con el rol social del BHU. Sin embargo, considero que saltar a la conclusión de que estamos ya inevitablemente en el peor escenario absoluto en este momento podría ser algo precipitado.
Entiendo perfectamente por qué la comunicación inicial del banco se percibe como un intento de encubrimiento. La falta de transparencia es innegable y profundamente perjudicial. Pero permíteme plantear una interpretación alternativa de la motivación inicial, sin que esto signifique justificar la opacidad, claro. En las primeras horas de una crisis de esta magnitud, sobre todo en el sector bancario, la prioridad operativa suele ser contener el daño inmediato y sobre todo evitar el pánico generalizado. Una comunicación inicial ambigua como incidente técnico, aunque fue torpe y seguramente contraproducente a largo plazo, podría interpretarse como un intento, equivocado, insisto, de ganar tiempo para estabilizar sistemas críticos y prevenir una corrida bancaria cuyas consecuencias sistémicas podrían ser aún peores. Imagine el impacto inmediato si el primer comunicado hubiera sido: hackers tienen 700 gigabytes de sus datos más privados y nos están extorsionando. Esa disyuntiva entre transparencia total inmediata y estabilidad operativa es una de las más complejas en gestión de crisis bancarias. Dicho esto, el mejor escenario posible ahora ya no es evitar el daño. Eso es imposible. Se trata de limitar activamente sus consecuencias. ¿Y qué implica esto? Bueno, asegurar los sistemas restantes con urgencia, gestionar las consecuencias legales que son inevitables bajo la Ley 18.331 de protección de datos personales, lo cual exige notificar a los afectados y a la autoridad reguladora, y emprender la tarea, que será hercúlea, de intentar reconstruir la confianza perdida, lo cual, claro, va a requerir una transparencia radical que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Respecto a las voces críticas como la de Hill, bueno, si bien es cierto que su intervención forzó una mayor atención sobre el caso y expuso la reticencia oficial, también debemos considerar si su enfoque maximalista, al obligar a organismos como el CERTUI, el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Uruguay, que coordina la respuesta nacional, a dedicar tiempo y recursos a verificar cada afirmación, no podría haber desviado, aunque sea parcialmente, esfuerzos críticos de la respuesta técnica y legal coordinada en los momentos más álgidos. La verdadera extensión del daño filtrado y la capacidad final del banco para recuperarse y mitigar las consecuencias todavía presentan, creo yo, incertidumbres significativas. Entiendo la complejidad teórica de la comunicación en crisis bancarias, sí, pero aquí la magnitud de la discrepancia es abismal. Pasar de un incidente técnico a una extorsión confirmada con 700 gigabytes de datos ya filtrándose es un salto cualitativo enorme. No me parece una simple torpeza comunicacional, sino una estrategia deliberada de minimización que se derrumbó ante la evidencia. Y como mencioné, el material fuente apunta a un historial, a sanciones previas del Banco Central por fallos de seguridad en el BHU. Esto no es un evento aislado, sugiere un patrón, una posible cultura institucional que tiende a la opacidad antes que a reconocer vulnerabilidades y errores. Este retraso en admitir la verdad, esta ambigüedad calculada, no solo erosiona la confianza de forma casi irreparable, sino que tiene consecuencias prácticas. Retrasa que los propios clientes afectados tomen medidas de protección. Ellos merecían saber la verdad cuanto antes, y complica la defensa legal del banco. El tiempo que ganaron con el silencio inicial no sirvió para contener nada sustancial, solo para que la verdad emergiera de la forma más dañina posible, a través de los propios cibercriminales. Comprendo perfectamente tu escepticismo. Y la conexión que haces con los antecedentes del banco, pues, refuerza esa interpretación de un patrón de opacidad. Es una lectura muy razonable de los hechos, sí. Sin embargo, insisto en explorar la otra cara de la moneda respecto a la dinámica inicial, no para excusar, sino para entender la complejidad. La presión operativa en las primeras horas debió ser inmensa. Sistemas caídos, clientes sin acceso a servicios básicos, la amenaza de una extorsión en curso y el fantasma del pánico financiero. En ese torbellino es posible que la decisión inicial fuera priorizar la estabilización técnica y operativa por encima de la comunicación transparente, bajo la premisa, errónea como se demostró, de contenemos primero, comunicamos después. Atribuir esto únicamente a un deseo arraigado de encubrir, sin ponderar el peso de esa presión operativa extrema, podría simplificar en exceso las motivaciones iniciales, aunque el resultado final,
pérdida de confianza, daño reputacional, sea igualmente desastroso. La pregunta clave que quizás nunca respondamos del todo es si esa táctica fallida fue un intento desesperado y torpe de gestión de crisis bajo presión extrema o un acto cínico de encubrimiento desde el minuto uno. La percepción pública, claro, alimentada por la falta de transparencia posterior, se inclina claramente hacia la segunda opción. Hablemos entonces de los escenarios concretos que es el núcleo de nuestra discusión hoy. El peor escenario, que lamentablemente veo como el más plausible dada la filtración activa de datos, es realmente devastador y tiene muchas caras, digamos. Primero, el impacto directo sobre los clientes. 700 gigabytes pueden contener nombres completos, cédulas, direcciones, teléfonos, correos, detalles exhaustivos de créditos hipotecarios, montos, plazos, propiedades, estados de cuenta, quizás hasta información de cuentas bancarias vinculadas. La exposición pública de esto abre la puerta a un tsunami de robo de identidad. Fraudes financieros dirigidos. Imagina un phishing personalizado usando datos reales. Extorsiones individuales. Discriminación basada en información financiera. Un calvario para miles de familias. Segundo, las consecuencias para el BHU como institución. Hablamos de demandas colectivas millonarias por daños y perjuicios de los clientes afectados. Hablamos de multas potencialmente gigantescas por parte de la Unidad Reguladora de Datos Personales, la URCDP, bajo la Ley 18.331, que establece obligaciones claras de seguridad y notificación que, parece que se incumplieron gravemente. El material menciona una estimación inicial de $7 millones solo por el cese de operaciones en los primeros días. El costo total, incluyendo recuperar sistemas, reforzar seguridad, compensaciones, multas y pérdida de negocio futuro, podría ser órdenes de magnitud superior. Hablamos de decenas o incluso cientos de millones de dólares a largo plazo. Un dineral. Tercero, el daño sistémico. El colapso total de la confianza pública en una institución estatal que juega un rol fundamental en el acceso a la vivienda en Uruguay. Esto tiene implicaciones sociales profundas. Ya comenzó. Este escenario catastrófico no es especulación alarmista, es una realidad que se está materializando día a día. El tiempo corre en contra del banco y de sus clientes. El escenario que describes es, sin duda, aterradoramente posible, y sus componentes son realistas. Nadie niega la gravedad extrema. Sin embargo, incluso dentro de esta situación crítica, existen grados y posibles mitigaciones. El mejor escenario relativo, y enfatizo lo de relativo porque el daño inicial ya es enorme e irreversible en parte, no es un escenario bueno, sino uno donde se logra limitar la hemorragia y gestionar las consecuencias de forma, digamos, menos apocalíptica. ¿Qué podría implicar esto? Bueno, que quizá no toda la información exfiltrada sea igualmente sensible o fácilmente explotable a gran escala. Que quizá los atacantes estén blufeando sobre la totalidad o la calidad de los 700 gigas, aunque claro, la filtración inicial debilita esta esperanza. Que quizás, aunque es muy improbable y contrario a las políticas recomendadas, se explore alguna vía de negociación desconocida para evitar la filtración total. Esto es pura especulación, las fuentes no lo sugieren. Más realistamente, el mejor escenario ahora depende de una gestión de crisis ejemplar a partir de este momento. Esto implica una transparencia radical e inmediata que aún no hemos visto, el cumplimiento estricto y proactivo de las obligaciones de la Ley 18.331, notificando claramente a todos los afectados sobre qué datos se comprometieron y qué riesgos se enfrentan, ofrecer medidas de protección concretas como monitoreo de crédito gratuito, por ejemplo, asegurar robustamente los sistemas para prevenir futuros incidentes y realizar una inversión masiva y visible en seguridad y cultura de ciberseguridad. La recuperación será extremadamente costosa, sí, dolorosa y larga, tanto financiera como reputacionalmente, pero no necesariamente implica la desaparición o el colapso total de la institución si se toman las medidas correctas ahora. El peor escenario es una amenaza muy real, estoy de acuerdo, pero afirmar que ya es la única trayectoria inevitable me parece que cierra puertas a la acción mitigadora que aún es posible y necesaria. La situación actual es crítica, pero exige acción, no resignación. Pero es que cualquier posibilidad de recuperación o mitigación se ve socavada por la aparente negligencia que permitió esta brecha en primer lugar.
La exfiltración de 700 GB no ocurre por arte de magia, ni es fruto de un ataque de complejidad inaudita e imparable. Como bien ilustra esa metáfora del elefante saliendo del banco usada por Hill y citada en las fuentes, esto apunta a fallos garrafales en controles de seguridad fundamentales. Específicamente, sugiere una monitorización deficiente o inexistente del tráfico de datos saliente, el Egress Traffic Monitoring, que debería haber detectado y bloqueado una transferencia de datos tan masiva y anómala. Podría indicar también una segmentación de red insuficiente que permitió a los atacantes moverse lateralmente y acceder a grandes repositorios de datos. Indica, casi con certeza, la ausencia o implementación deficiente de tecnologías básicas de seguridad modernas como sistemas EDR, es decir, detección y respuesta en endpoints, que monitorizan activamente los equipos. Y MFA, autenticación multifactor, que añade capas extra de seguridad al inicio de sesión. Esto no es simplemente mala suerte. Parece ser el resultado previsible de ignorar las mejores prácticas de ciberseguridad y, como ya discutimos, las posibles advertencias previas reflejadas en sanciones anteriores. La responsabilidad principal recae, por tanto, directamente en la gestión del BHU por no haber priorizado, invertido y supervisado adecuadamente la seguridad de la información crítica que custodian. Estas medidas no se improvisan, requieren una cultura de seguridad proactiva que, a la luz de los hechos, parece haber estado ausente. Coincido plenamente en que los fallos técnicos son evidentes y graves. La exfiltración de ese volumen de datos es una prueba irrefutable de defensas insuficientes. La falta de monitorización del tráfico saliente es particularmente inexcusable. Sin embargo, aunque la responsabilidad de la gestión actual del BHU es ineludible, enfocar la culpa exclusivamente en ellos podría simplificar en exceso un problema que quizás sea más profundo y sistémico. Los ataques de ransomware modernos, especialmente los orquestados por grupos organizados y especializados como Crypto24, son cada vez más sofisticados y persistentes. El material fuente sugiere una posible resistencia institucional crónica a invertir y priorizar la ciberseguridad. ¿Es esto un problema exclusivo del BHU o refleja una debilidad más generalizada en el sector público uruguayo, donde quizás la ciberseguridad no ha sido históricamente vista como una inversión estratégica fundamental, sino como un gasto? Si fuera esto último, el problema trasciende a la gestión específica del BHU y apunta a una necesidad de cambio cultural y de políticas públicas a un nivel más amplio. La pregunta crucial es si esta crisis devastadora servirá finalmente como el catalizador para forzar esa inversión y ese cambio cultural tan necesarios no solo en el BHU, sino en otras entidades críticas. Culpar solo a la negligencia puntual, aunque exista, podría hacernos perder de vista esta dimensión sistémica, ¿no crees? Y es precisamente en ese contexto de posible minimización oficial y resistencia institucional donde el rol de voces críticas externas, como la de Alberto Daniel Hill, se vuelve relevante, aunque su figura sea polarizante, lo sabemos. Su enfoque maximalista, su insistencia en plantear públicamente el peor escenario posible, aunque a veces pueda parecer hiperbólico o basado en información parcial, actuó como un contrapeso necesario frente al silencio inicial y la narrativa, edulcorada del incidente técnico. Fue su denuncia pública, amplificada por su perfil mediático, la que en gran medida forzó a las autoridades a admitir, aunque fuera a regañadientes y parcialmente, la existencia del ataque de ransomware y el robo de datos. Sin esa presión externa tan contundente, es posible que la versión oficial minimizada hubiera persistido por más tiempo, retrasando aún más la concientización pública y la respuesta. Su rol, nos guste o no su estilo, fue el de romper un cerco informativo. Entiendo perfectamente ese punto de vista, y es innegable que su intervención pública puso el tema sobre la mesa de forma ineludible y expuso, sí, la reticencia inicial a la transparencia. Sin embargo, permíteme ofrecer una perspectiva diferente sobre el impacto operativo de ese método maximalista. Si bien forzó la discusión pública, esa tendencia a lanzar afirmaciones contundentes, a veces antes de una verificación exhaustiva, como la cifra exacta de datos o la naturaleza completa del ataque, pudo haber tenido un costo no deseado.
Las fuentes sugieren que obligó a organismos técnicos clave como el CERT-UI, cuya función primordial es coordinar la respuesta técnica a incidentes, analizar malware, emitir alertas y ayudar a las víctimas, a desviar recursos y tiempo valiosos. En lugar de centrarse al 100% en asistir al BHU, analizar la amenaza y coordinar la contención técnica, tuvieron que dedicar esfuerzos a verificar internamente la precisión y el alcance de las afirmaciones que circulaban públicamente, a menudo bajo presión mediática. No podría argumentarse que, en medio de una crisis aguda, esto introdujo un ruido que dificultó una respuesta técnica y legal puramente enfocada y coordinada. Es la tensión clásica entre la demanda legítima de transparencia inmediata y la necesidad operativa de una respuesta técnica metódica y, sin distracciones. No cuestiono la necesidad de la crítica para nada, sino si el método específico empleado fue el más constructivo en ese momento crítico. Bien, para resumir mi posición, creo que la acumulación de evidencia es contundente. Tenemos un ataque de ransomware confirmado por el propio grupo atacante, Crypto24, la admisión del robo de una cantidad masiva de datos sensibles, esos 700 gigas, el inicio activo de la filtración de esa información y una respuesta oficial inicial caracterizada por la minimización y la falta de transparencia que, como dijimos, sigue un patrón preocupante evidenciado por sanciones previas. Todo esto me lleva a concluir que el BHU enfrenta una crisis de la máxima gravedad. Dada la naturaleza de los datos comprometidos y la filtración en curso, el peor escenario, con consecuencias financieras, legales, reputacionales y sociales devastadoras, lamentablemente no solo es posible, sino que se perfila como la trayectoria más probable en este momento si no se produce una intervención drástica y transparente. Desde mi perspectiva, y para cerrar, si bien la crisis es, sin la menor duda, extremadamente severa, y la gestión comunicacional hasta la fecha ha sido profundamente deficiente y perjudicial, sostengo que la trayectoria final aún no está escrita en piedra. El peor escenario que describes es una amenaza muy real y plausible, sí, pero no una certeza matemática absoluta. El mejor escenario posible ahora ya no es evitar el daño, sino centrarse en una mitigación activa, aunque sea costosa y compleja. Esto exige una recuperación técnica robusta, el cumplimiento riguroso de las obligaciones legales bajo la Ley 18.331, incluyendo apoyo a las víctimas, y sobre todo un cambio radical hacia la transparencia por parte del banco y las autoridades supervisoras para intentar reconstruir algo de la confianza perdida. La situación actual es crítica, sí, pero aún existen grados de resultado posible. Y la gestión a partir de ahora determinará cuán cerca nos quedamos del peor escenario o si se logra alguna forma de contención y recuperación, por difícil que sea. La consideración de estas perspectivas contrastantes, explorando tanto la posibilidad real de una catástrofe como los estrechos márgenes para una mitigación y recuperación complejas, subraya la enorme dificultad y las altísimas apuestas que conllevan las crisis de ciberseguridad cuando golpean el corazón de nuestras instituciones financieras y estatales más críticas. Efectivamente, y es una situación dinámica que seguramente seguirá evolucionando. El material fuente ofrece una base sólida para profundizar aún más en las causas subyacentes de esta vulnerabilidad, las consecuencias que ya se están desplegando y sobre todo las lecciones cruciales que deben extraerse de este doloroso incidente para fortalecer la resiliencia cibernética futura, no solo del BHU, sino de todo el ecosistema digital del país.